Cuentan el Sol es la cortina que identifica a nuestro compañero Manu Albornoz, que ya hace un tiempo largo que hacemos que compartimos el aire, ¿no? Ya yo pierdo la cuenta, Manu, no sé de cuántas columnas, pero más o menos de un año, 2 años, más o menos. ¿Cómo andas, Manu? Buen día. Buen día, ¿cómo está la comunidad, Nahuel querido? Sí, calculo que ya vamos un año y medio, bastante. Y más te digo, porque pasa tan rápido el Sí. tiempo que no nos damos cuenta, ¿eh? Y también, nada, está bueno porque de alguna manera se va profundizando cada vez más en ciertas temáticas que vamos tocando. Claro. Siempre se puede ir, el que por ahí nos sigue el hilo un poco, sabe ya la mirada crítica que trabajamos, por lo Ujú. menos desde lo que pienso las problemáticas de salud mental y los fenómenos de las ciencias sociales, ¿no? Tal cual. Y Eh, sí. sí. No, no, sí, Bueno, te y escucho. esta idea también de que siempre remarcamos en el inicio que es un espacio de promoción y concientización Ujú. que, que muchas veces quedan marcados dentro de una hora o 45 minutos en la que hablamos y que no se puede abarcar las dimensiones de las problemáticas que tocamos en su totalidad. No, claro. Por lo tanto, está bueno que por ahí si quedan cosas que se omitieron o que no se desarrollaron demasiado y no quedaron claras, siempre nos pueden generar su crítica constructiva, Ujú. mandarnos mensajes a las redes del programa de Radio Sur. Eh, Así que, bueno, básicamente eso. Y para el día de hoy eh, es importante también. No, bueno, sí, pero para el día de hoy pensamos esta idea de la sociedad medicalizada. Ujú. Yo ahora estoy trabajando haciendo promoción de la salud en relación a la temática de consumo problemático en la secundaria de adultos, en la escuela de adultos en la 739, pero Bien. 756, creo que es el número 758, no me acuerdo. 56 El creo que, ¿sí? 756. Ujú. Este, bueno, esta temática me llevó ahí, digamos, porque como le decía a la gente, también siempre trato de buscar problemáticas que van emergiendo todo el tiempo en el campo de la salud mental, en el campo en el que estoy rodeado a nivel laboral, a nivel clínico y a nivel campo comunitario, digamos, ¿no? Ujú. Y dentro de esta temática apareció la sociedad medicalizada, que tiene que ver Ujú. principalmente de manera más criolla, esto lo digo también, ¿no? Porque la sociedad medicalizada, está bueno que lo pensemos cada uno igual en su interno, cómo, a qué hace referencia, ¿no? Pero la principal idea, creo yo, que hay que tener en cuenta de la sociedad medicalizada es que tiene que ver con un proceso social histórico que se va desarrollando en el largo del tiempo, de nuestra historia, de nuestra sociedad, y que tiene que ver con hacer una problemática o algo que se presenta dentro del campo social y comunitario, hacer un proceso de medicalización, se sería hacer algo médico, algo que pertenece al campo médico. Por ejemplo, no sé, un problema que aparece nuevo, digamos, dentro de la sociedad, porque todo el tiempo están apareciendo problemáticas nuevas. En función nosotros Ujú. vamos desarrollando nuestra sociedad, siempre hay nuevos fenómenos a interpretar como problemáticos o no. Y en este campo del proceso de medicalización tiene que ver con esta idea de hacer algo médico, ¿no? Ponerle la bandera medicinal eh, a ciertos problemas que se van pasando. El problema de todo esto, bueno, pero antes de esto es importante no pensarlo como un adjetivo también a esta idea, no es que existe un sujeto medicalizado, sino con una sociedad medicalizada ahí, ¿sí? Que tiene que ver con ciertos procesos, con, con esta forma de ejercicio de poder, que esto en algún momento lo habíamos hablado como biopoder también. Esto Ujú. tiene que ver con las prácticas del biopoder, que tiene que ver con justamente el ejercicio del poder que se da sobre los cuerpos en general. Con respecto a esto, si nosotros pensamos que hay una persona, por ejemplo, medicalizada, por eso digo que no hay que usarlo como objetivo, se está individualizando eso, como que un sujeto solo
tiene la responsabilidad y la decisión de correrse de esa medicalización. Y la verdad es que este proceso nos incluye a todos, o sea, no escapa a nadie. Igual que esta cuestión del consumo problemático, por eso lo nombraba anteriormente, o sea, la gente por ahí tiende a pensar de que el consumo problemático se asocia solamente a las drogas Ilegales. ilícitas, Claro, ¿no? ilegales, sí, sí. Ilegales. Cuando en realidad sabemos que hay un montón de problemáticas, tanto a nivel del juego, por ejemplo, como los casinos virtuales, Sí, sí. que es un fenómeno que ahora arrancó con todo el tema de estar el uso excesivo del consumo de la pantalla, Ujú. el tema de la alimentación también como una cuestión compulsiva, el tema de las compras, cuestiones compulsivas, y, o sea, hay muchísimos tipos de Sí, sí. consumos problemáticos, digamos, en la que nos incluye a todos. O sea, tal vez no consumir una droga ilícita, pero sí tenés un consumo problemático con un montón de otras cuestiones, Sí, sí, digamos, o ¿no? bueno, mucha gente que lo hemos visto históricamente, ¿no? Con el tema de los medicamentos que son adictos directamente, ¿no? Y no buscan otro tratamiento, ¿no? Dicen, no, yo me tomo una pastilla, ¿no? La gente que toma, a ver, pastillas para dormir, y todos sabemos que hoy en esta altura de la vida también no hay muchos otros tratamientos que se pueden implementar, pero bueno, esto que vos decís, ¿no? El tema de los medicamentos es tremendo, ¿no? Sí, se empezó a escuchar un poquito raro tu micro, no sé si soy yo. Yo te escucho bien. Ah, bueno, te escucho medio raro yo, pero no pasa nada. Este, sí, con respecto a esto que vos decís, Nahue, yo creo que ahora yo creo que es importante entender el tema del proceso de la medicalización, ¿no? Que en un primer momento, por ejemplo, tomemos esta cuestión del déficit de atención, ¿no? Que es una etiqueta que está muy vigente ahora y en disputa. Esto digo que está en disputa porque todavía no se terminó de volver médico esta cuestión del TDAH, sino que se está combatiendo y disputando por distintos saberes, por los sociólogos, por los antropólogos, por los profesionales de la salud mental, por los médicos. Em, entonces, y ahora hay toda una idea, digamos, de que cuando se medicaliza un fenómeno social que está atravesando, se le pone la bandera, primero la chapa, se lo define como un problema que tiene que ver con el campo médico. Ujú. El problema de esto es que después hay una serie de procesos que es, por ejemplo, el tema de la descripción y el lenguaje, ¿no? Que se genera todo un tipo de lenguaje y una lectura y una comprensión y un marco de comprensión para esos problemas que solamente pareciera que es terreno de la medicina y que no puede ser tocado y no puede ser cuestionado porque ya es la medicina. Es muy difícil, de hecho, desmedicalizar ciertas situaciones y fenómenos sociales que ya están instalados, porque es muy difícil destrabar la hegemonía y el poder que tiene ya el campo medicinal, el campo médico, digamos, Ujú. ¿no? El problema de esto es que hay que cuidarnos mucho porque los procesos de medicalización no solamente se dan con los fármacos, o sea, puede haber distintos procesos de medicalización sin tener ningún tipo de intervención farmacológica, Ah, ¿no? bien, está bien. Esto es importante saberlo, que no se lo asocie solamente a las cuestiones del uso del fármaco. Lo importante de esto es que a medida que se va poniendo la bandera de lo médico, digamos, el problema de esto es que se genera después como toda una gama de intervenciones y de distintos tipos de tratamientos que son totalmente invasivos y que van en contra de la subjetividad de la persona, en contra de la singularidad de la persona, ¿no? Ujú. Este, mm, em, hay que entenderlo como que nosotros somos un sujeto contemporáneo que todo el tiempo estamos siendo bombardeados y atacados por distintos modelos y formas de vivir, de ser, que te llevan a tener una modalidad medicalizante, digamos, ¿no? Una forma de ser sujetos medicalizados en vez de sujetos de derecho, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, principalmente porque yo siempre digo y insisto, que el campo de la salud mental, o sea, todo el bardo que hay dentro de la medicina, dentro de la psicología, dentro de las de distintos campos del conocimiento como la sociología, la antropología, todo el tiempo
tiene que ver las disputas que se dan y las problemáticas de cómo se las abarca, tiene que ver con un modelo político, o sea, uno tiene un posicionamiento político siempre dentro de eso. Partidario, pero no peroncho, o sea, no es que hay un peroncho dentro del campo de la salud mental, sino distintas ideas y modelos que se van imponiendo todo el tiempo. Hay una guerra y una conflictiva de intereses todo el tiempo, ¿no? Eh, y acá dentro de esto hay ciertos movimientos conservadores como en toda disputa política, hay, digamos, movimientos conservadores y que priman principalmente la cuestión biologicista y neurologicista y psicologicista. Bien. Ahora explico qué son. Son, por ejemplo, si yo tengo una visión biologicista, tiene que ver con una idea que solamente veo y hago una lectura y una forma de comprensión de un fenómeno que tiene que ver con una mirada reduccionista que solamente lo llevo al campo biológico, por ejemplo, ¿no? Que esto se encarga mucho la medicina, que es su campo también dentro de lo biológico, es su campo, pero la modalidad biologicista, la palabra biologicista hace referencia a ver un fenómeno de un solo lado, digamos, ¿no? Que es una mirada sesgada, reduccionista, mismo con el tema de lo neurologicista y lo psicologicista, ¿no? La parte neuro es la parte donde se observan también todos los fenómenos de salud mental desde una parte neurológica, como, no sé, hay distintas neurotransmisores que generan distintas psicopatologías, distintas enfermedades, distintos trastornos. Y lo mismo con la parte psicologicista también, que se ve desde una visión más desde la psicología y no se ven las cuestiones neurológicas, biologicistas, sociales, culturales. Eh, y estos son modelos que son reduccionistas y que están primando todo el tiempo. La mayoría de los profesionales de la salud mental, y en gran parte, no todos, pero hay una gran resistencia, están cayendo como en esa mirada individualista, porque estas son miradas individualistas que se ven desde un lado nomás, ¿no? Eh, y esto es importante aclararlo porque si no las personas también somos parte del proceso. O sea, ¿quién la liga dentro de los profesionales de la salud mental que tengan miradas conservadoras, biologicistas, neurologicistas o psicologicistas? ¿Quién la liga ahí? El paciente, la persona que se va a atender, el usuario de salud. O sea, nosotros vamos a cualquier institución jurídica, institución de salud, lo que sea, y estamos atravesados por esas miradas, aunque nosotros no lo Claro. detectemos, no lo veamos, no lo pensemos. Eh, y esto pasa mucho con el tema de que eh, hay todo el tiempo ciertos fenómenos que se van presentando y se le va poniendo la etiqueta y la bandera de la medicina. Y acá vamos a tirar un ejemplo de que la otra vez, ahora me encontré con una socióloga que me encantó, me olvidé el nombre ahora, pero ella plantea una idea con el tema de los diagnósticos médicos, los diagnósticos de salud mental, ¿no? De acá la socióloga? No, ella es de Buenos Aires, yo Ah, soy muy de ahí, de bien. sacar data de ahí, ¿viste? De los profesionales allá, porque tengo mucho cariño con con No, los bonaerenses. no, pero está bien. Es para que también en alguna columna quizás la podamos Sí, imitar, sí, ¿no? sí. Tenemos que convocar profesionales porque estas miradas también Claro, yo creo que de alguna manera las podemos observar y filosofar un poco más, ¿viste? claro, por supuesto. Y bueno, una de esos diagnósticos, ella era como que hacía un análisis histórico de toda Ujú. esta movida, de los diagnósticos médicos. Y una de estas era de que antes, por ejemplo, o sea, si nosotros nos ponemos a escarbar en la historia de la medicina, nos vamos a encontrar cosas totalmente turbinas. Sí, obvio. Por eso pasa que los médicos, y en general, los médicos no me refiero al médico en sí, sino me refiero a los que pertenecen al campo de la salud. eh, Cuando se olvidan de la historia la repiten, ¿no? Esto incluye en todos los sustratos, en todas las formas de conocimiento y de estudio y de Ujú. etcétera. Y en este caso hacía un análisis bueno, histórico de los diagnósticos médicos y había un trastorno que era en función de la predisposición o de la proporción que tenía un esclavo de escaparse, ¿no? Eso se catalogaba como una enfermedad. O sea, imagínense, antes los médicos diagnosticaban como una enfermedad a la predisposición
el porcentaje de predisposición que tenía un esclavo de escaparse. O sea, ni siquiera se dimensionaba la subjetividad de la persona ahí, imagínate la deshumanización que había. Ujú. Eh, Primero, porque en una instancia, imagínense, esto es puro biopoder, ¿eh? En primera instancia, porque no se reconocía ya a la persona como sujeto de derecho, era una cosa, ¿no? En segundo lugar, para recibir esa etiqueta tenías que ser esclavo, ¿no? O sea, no es que uno te podía etiquetar así como la proporción que tenías vos de escaparte de los lugares de encierro, porque si vos eras de la clase alta no ibas a ligar jamás esa etiqueta. Tenía que ver ya con un sesgo totalmente social y cultural, la idiosincrasia que se jugaba dentro de esas épocas, dentro de esas sociedades esclavistas. Y así fue evolucionando todo, imagínense, si ahí ya es un diagnóstico médico, ¿cómo vamos a entender? Ya tiene que ver con una cuestión y una dimensión cultural, política y social los diagnósticos, ¿no? Que Ujú. esto muy pocas profesionales de la salud se hacen cargo. Porque creen que tienen una mirada totalmente empírica, ¿no? Desde el basado en la evidencia, que esto abusan mucho también muchas personas, basado en la evidencia, basado en la evidencia. No hay evidencia que no sea política, cultural y social o que esté atravesado por esos tres factores. Es imposible generar un conocimiento totalmente objetivo que trascienda todo el lenguaje, que trascienda todo, digamos, ¿no? Entonces, partiendo de eso hay que empezar de hacernos cargo de un montón de cosas que militamos y somos políticos dentro de eso, digamos. Por eso yo en mi campo, dentro de la salud mental, de mi forma de ser profesional, lo planteo de una posición política, ¿no? Eh, y bueno, dentro de eso también, por ejemplo, pasaba que antes también el tema de la masturbación en la infancia, las cuestiones eróticas y de la sexualidad dentro de la infancia, cuando se manifestaba, se la trataba como trastorno también el onanismo de las infancias, digamos, ¿no? Claro. Eh, que dentro de ahora, por ejemplo, ya no está dentro de la gama patológica o psicopatológica, sino que tiene que ver, es más, cuando se presentan cuestiones de la masturbación exacerbada, como masturbación del niño, no sé, de frotarse con distintos objetos, de estar en distintas situaciones donde se genera esta cuestión masturbatoria, se trabaja desde una mirada más sintomática de decir, bueno, este niño puede llegar a ser que sea un síntoma de un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. Esos son parte de la sintomatología de cuando atraviesan distintas violencias sexuales los niños y las niñas. Eh, Dentro de eso también, ahora hasta en los años 80, y no sé acá, no sé bien el dato, pero la homosexualidad también estaba diagnosticada como un trastorno. No sé si era un trastorno de la personalidad o no sé qué era, pero estaba diagnosticada como un trastorno también, una psicopatología. Y esto no quiere decir que ahora se salió la psicopatología, la desmitificaron, la sacaron de los diagnósticos de salud, Ujú. sino que ahora toda esta línea y estas corrientes que decía anteriormente, neurologicistas, biologicistas y psicologicistas, están pujando fuertemente. Ahora lo que pasa en la actualidad es que la ley de salud mental, por ejemplo, con toda esta modalidad de gobierno que hay, porque el gobierno no solamente es los políticos que están ahí partidarios, también hay profesionales de la salud, hay jueces, hay distintos tipos de profesionales que están avalando estos movimientos libertarios e individualistas también, ¿no? Y dentro de eso ahora hay una resistencia muy fuerte para volver a introyectar a través de la cuestión genética, que esto es genético-gicista, sería, ¿no? De la cuestión genética, ahora supuestamente está apareciendo un gen o hay una predisposición genética de la sexualidad, digo, de la parte genética que predispone a la persona a ser homosexual. Sí, no es una Entonces, locura, sí. con esa cuestión, con ese elemento genético, pueden generar una etiqueta diagnóstica, un trastorno, por cuestiones genéticas, ¿entendés? Entonces, así pasa con un montón de cosas, ¿eh? Con, por ejemplo, las orientaciones sexuales en general, no solamente la homosexualidad, imagínate la bisexualidad, la asexualidad. Ujú. La sexualidad todavía se la ve como también forma parte de un espectro muy desde la psicopatología, como ser asexual es estar enfermo, ¿no? Eh, Mismo pasa con la discapacidad.
Pasó con el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que se lo pensaba como una enfermedad, como un trastorno por cuestiones genéticas también. Mira un ejemplo asociado a lo que está pasando con lo de la homosexualidad. Entonces no es que se terminaron estos campos, estas disputas, sino que todo el tiempo hay una línea de resistencia conservadora e individualista que está todo el tiempo Sí, pujando etiquetas y lo va a ver. diagnósticas Por di- y sí, y lo y va a ver aparecen. por distintas cuestiones. Podemos ponerlo en una mirada, qué sé yo, más económico también de un círculo. Que le conviene que esto suceda, ¿no? Es lo que estábamos hablando hoy. Cultural, que también otro círculo que le conviene que estas situaciones sucedan y volver atrás con un montón de situaciones, ¿no? Esta lucha, digamos, de aclarar ciertas cuestiones y otros oscurecerlas, es de la humanidad, no es de ahora. Y la existe hoy y va a haber. Lo que pasa que yo creo que cuando hay distintas corrientes, ¿no? Como por ahí puede haber una corriente más progresista, más de buscar derechos a las personas en general, hablo, ¿no? Derechos de todo tipo, digo, ¿no? Ahí es donde me parece que nace la verdadera libertad, ¿no? Cuando la persona tiene realmente muchos derechos, ¿no? Marcados, ahí va camino. No digo que es la libertad, pero va camino a la libertad. Ahora, creo que hay muchas personas que se esconden, ¿no? Que lo piensan realmente que la homosexualidad es una enfermedad, piensan que realmente alguna cuestión genética, como vos decías, o alguna cosa como, no sé, en su momento la persona con síndrome de Down es una enfermedad, piensan todo eso, pero no lo dicen. ¿No? Y son personas que están rodeando los gobiernos también, ¿no? Que son las personas que manipulan obviamente toda esta información para después generar ciertas cuestiones o tendencias en la sociedad, ¿no? Total, sí, sí, Nahue, va por ahí. Me parece Y, que es ahí. Entonces esa lucha y- va a existir siempre. sí, sí, pasa que no sé si siempre, porque cada vez pareciera que la resistencia también está muy difícil generar resistencia en tanto el contexto social donde estamos totalmente sobrepasados de información. O sea, imagínate Claro. ahora, y esto también lo hago mucho hincapié en el tema de las redes sociales y del Internet en general, donde nos bombardean con un montón de cuestiones. Yo a veces veo un montón de terapeutas y en general psicólogos, porque no veo a musicoterapeutas mucho haciendo estas modalidades, Ujú. por suerte, pero em, que mandan cantidad de etiquetas diagnósticas en un reel de 1 minuto, en un video de 1 minuto, te dicen, vos si tenés tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, tenés este diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y así con un montón de cuestiones que todo el tiempo nos están justamente medicalizando, nos Tal están cual. generando un proceso de medicalización, Sí, ¿no? sí. O el tema que vos Eh, siempre hablás, el tema de etiqueta, ¿no? del tema de las etiquetas diagnósticas, que por ejemplo yo trabajo con etiquetas diagnósticas, pero no le doy las etiquetas diagnósticas a mis pacientes, por ejemplo, Claro. ¿no? Por una cuestión política, justamente, porque tiene que ver con que cambia la subjetividad y la forma de autopercibirse muchas veces las etiquetas diagnósticas, y que entiendo que hay diagnósticos bien realizados que sí pueden servir para esclarecer un montón de cuestiones subjetivas y personales dentro de la persona, a nivel emocional, a nivel de entenderse. Pero es un roce tan delgado, tan fino la línea, que trasciende y que no sabe en qué momento estás deshumanizando al otro, ¿no? Entonces, mismo cómo lo interpreta el otro, porque uno cuando te da un diagnóstico tiene que hacer un marco de contención importante para brindar el diagnóstico hacia una persona, ¿viste? Ujú. Que son cuestiones que nadie las toma en cuenta, o sea, revolean etiquetas todo el tiempo para todo lado en la infancia, que ahora voy a tocar un ejemplo importante que es el TDAH, que me tiene bastante lleno el TDAH, que es una etiqueta diagnóstica al trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Que ahora te lo revolean, como una pistola de etiqueta, revoleando el TDAH para todos lados. Y una de estos
de esta problemática que apareció con relación al déficit de atención, que ya está bastante desmitificado igual para el que tiene conocimiento. El tema de que la atención dentro de esa etiqueta diagnóstica en los niños que se han evaluado, siempre hay atención. El tema es que el niño no tiene la capacidad de prestar atención por determinado tiempo en una situación, en una escena, pero no quiere decir que perdió la atención. Claro. La tiene distribuida en todos lados. Si un niño está sufriendo violencia intrafamiliar, Ujú. ¿cómo va a prestar atención 8 horas en la escuela? Si va a la casa y es un trauma todo eso, Tal digamos, cual. ¿no? Tal cual. Está intentando elaborar esa situación que está atravesando en la casa. Sí. Y así con un montón de situaciones de contexto que hay que empezar a ver, ¿viste? Y dentro de esto, del TDAH, que también tiene que ver con una mirada más de lo cognitivo-conductual y del ordenamiento de la conducta, que esto también, yo siempre hincho mucho las guindas, todo bien con lo cognitivo-conductual bien ejercido en base al marco de la Ley de Salud Mental 26.657, en relación al marco de la, de las leyes de la infancia y de la adolescencia. Pero ahora, por ejemplo, miren, el TDAH antes se diagnosticaba de entre los 5 y los 12 años. Antes se diagnosticaba ahí nomás el TDAH. ¿Qué pasó ahora? Se diagnostica antes de los 5 años. Yo trabajo con niños ya que a los 2 años ya fue diagnosticado con TDAH. Voy a decir, pará, pero si el niño está en pleno desarrollo de Sí, evolución. sí, sí, no sabe ni hablar todavía bien y... Claro, capaz que a la semana ya entendió cosas que no entendía hace una semana. O sea, No, aparte es es muy... impresionante cómo uno, a veces uno como grande, como adulto, no presta la atención de... Porque si uno mira 2 segundos a los hijos, se da cuenta que las expresiones, las palabras que usan, es porque te están prestando atención las 24 horas, ¿no? El que me parece que no presta tanto la atención a cuidarse en ciertas cuestiones es el adulto hoy, me parece, ¿no? Está disperso. Total, y esta idea, Nahuel, que vos decís, tiene que ver justamente porque nos dejamos medicalizar como forma de subjetividad y de visión. O sea, nosotros Claro, podemos ver objetivamente que el niño tiene la atención y sí, que está mostrando la atención, pero como ya te lo dijo un médico, como ya te lo dijo un profesional de la salud mental, sí, le generás una entidad a eso y vos, tu visión se sesga por toda esa mirada sí, medicalizante y biologicista o de etiqueta diagnóstica. sí, sí. Eh, por más que el niño, no sé, te escale un cerro, no te vas a dar cuenta porque está la palabra del médico ya primando. Y yo no digo que hay que cuestionar todos los médicos, que esto, que lo No, otro. no, no, y tampoco Sino que decimos digo que no hay que que ir al médico, siempre hay que ir al profesional, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando con profesionales siempre de la salud, el médico sí, o el el médico, encuadre siempre está. Pero lo que yo siempre digo es que estos procesos de medicalización y todas estas etiquetas diagnósticas hay que tener mucho cuidado de tomarlas así nomás, como que te la dieron y la tomás a la etiqueta y chao, ¿no? Siempre cuestionemos eso, las etiquetas de diagnóstico. Yo siempre digo que en una entrevista no te pueden hacer con un test pedorro, por más que esté laburado en, no sé, en el laboratorio de China, de claro, Europa, de lo que sí, sea. sí, donde sea. No te pueden hacer un diagnóstico médico o con una etiqueta psicopatológica, con un test o con dos o tres entrevistas. O sea, eso es un proceso terapéutico que se tiene que desarrollar a lo largo plazo para determinar bien el Sí, diagnóstico, sí, sí, digamos, en ¿no? varias consultas, ¿no? Que vos decís, bueno, no sé, un mes, por decirte, ¿qué serán? 3, 4 consultas, ¿no? Bueno, ahí después, recién ahí decir, bueno, tiene tendencia a tal o cual cosa o no, ¿no? Digo, ¿no? En varias, no solamente en una Sí, consulta. sí, Pero eso sucede en claro. todo el ámbito, me parece, ¿no? Porque vos vas no sé, a una... esto lo hemos hablado hasta con Flavia también en su momento, nutricionista, por ahí me ha pasado, ¿no? De ir a un nutricionista, una nutricionista y que te diga, bueno, vos tenés tal cosa, tal cosa, tal cosa, tenés que hacer esto, y en vez de decir, bueno, Mm, investigar, ¿no? Cuáles son tus hábitos
diarios, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, por dónde va tu vida, de qué trabajás, dónde estás, a qué te dedicás, ¿no? Por dónde te movés, que influye mucho, aunque no lo creas. Y se lo vamos a preguntar mañana a Flavia, que la tenemos acá. Total, sí, me imagino que Flavia en ese terreno, me imagino también la cuestión del sedentarismo y de la época Claro, actual, porque del estado a vos te actual, pueden decir, no, ¿no? no, ¿sabes qué? Comé una fruta y comé no, estas tres cositas nada más por día. Y vos decís, che, pero la verdad, sinceramente, no pasa nada con, ¿no? Entonces vos decís, Claro, bueno, tiene ver, un estrés laboral crónico que obviamente va a tener, pero claro, o la tenés tendencia de engordar por el estrés mismo que se te genera también, ¿no? Me tal imagino, cual. y así un montón de situaciones contextuales. Por eso digo que en Y general creo que pasa eso, ¿no? en la escuela pasa, por ejemplo, también que ahora, por suerte, se encargaron las políticas públicas que sacaron ciertos profesionales, se encargaron de prohibir totalmente los diagnósticos dentro de la institución educativa, ¿no? Es una reglamentación de las leyes que hay ahí. Bien, Eh, que esto, o sea, un profesor o cualquier personal de la institución educativa no puede generar etiqueta diagnóstica, no te puede decir que tu niño tiene TDAH, no te puede decir que tu niño tiene TEA, que tiene que ir a un profesional de la salud mental porque tiene esto, que lo otro. Y está bien, es medio pesado, es medio tedioso la cuestión esta, pero es porque se generan fenómenos muy complicados después de parar. Entonces se sí, genera sí. como un etiquetamiento masivo que es preferible prevenirlo. He conocido casos, ¿eh? Casos acá en nuestra sociedad, ¿eh? Muchísimo pasa, He conocido. muchísimo pasa acá. He conocido Mm. casos que te digan, che, pero pará, en la escuela me dicen tal o otra cosa, y la verdad que yo no siento que sea así, fuimos al médico, al profesional, al que sea, ¿no? Y no se ve así, y en la escuela te vuelven a decir, ¿no? Directivos, qué sé yo, docentes, algunos, ¿no? No todos son tan profesionales, ¿no? En ninguna rama, digo, siempre hay. Están los buenos y los malos, digo. Yo siempre digo lo mismo, es la vida Sí, misma, los ¿no? buenos y los malos y los que no se forman también Claro, en y los que materia no se de dedican esto. realmente, ¿no? Sí, Realmente, sí, ¿no? la formación es clave y es continua siempre dentro La del form campo de la es, salud mental. eso es clave. Ahí vos dijiste, la Y formación es continua. No porque alguna total. vez hace 40 años hiciste una carrera y después dijiste, listo, yo soy tal, 40 años después. No, tenés que ir formándote constantemente. Total. La sociedad, las Si problemáticas no, si no cambian. cree, y hay profesionales de la salud mental que todavía creen esta idea de que la transexualidad, las orientaciones sexuales y las identidades de género todavía siguen siendo una cuestión del Sí, orden patológico, del sí, orden del trastorno mental, ¿viste? sí, sí. Y dentro de esto, bueno, que este fenómeno, así como transgrede todos los Ujú. ámbitos, eh, hay algo muy importante que tiene que ver con la elastización de la problemática esta. Primero que te decía por cuestiones etarias, que tiene que ver con esto, de que antes el TDAH, por ejemplo, se diagnosticaba entre los 5 y los 12, ahora se estiró por cuestiones etarias y hay adultos que tienen TDAH, hay adolescentes, hay infancias, hay bebés que están diagnosticados ya con TDAH, o sea No, que no, sí, no. se transgredió ya el orden, igual que el TEA, ¿no? Que el TEA, bueno, hay una disputa muy importante ahí, pero dentro de la mayoría de las etiquetaciones que hay de TEA están mal diagnosticados. O sea, hay TEA, no sé, ahora hay un montón. TEA, primero ya, trastorno espectro, un amplio espectro que es infinito, que nadie sabe cuál es el espectro, autista, ¿no? Claro. Y esta idea de que hay distintas gravedades, leve, moderado, grave, ¿no? Y ahí tenés un montón de categorizaciones, se arma un quilombo, eso nadie sabe qué es el T al final, digamos, ¿no? Eh, y que esta idea, bueno, esta elastización que hay también pasa con la cuestión de las patologías que se amplían todo el tiempo, la psicopatología. Antes la depresión, por ejemplo, no estaba tan movilizada, digamos, dentro de estos procesos de medicalización, en la que ahora tenés depresión por vejez, depresión por adolescencia, por duelo, por estrés por traumático,
estrés cronificado, por, no sé, tener cantidad de variables o sea, en todo estás depresivo. De hecho, la etiqueta de la depresión ahora, no, estoy re depre, no, estoy re depresivo, no, ayer estaba no, como que hay una cuestión ya totalmente apropiada en la cuestión depresiva, así, ¿no? El modelo de ser y de vivir ya tiene que ver con una cuestión bastante eh, del orden del pesimismo ya y de la cuestión, eh, que esto lo leía la otra vez en un libro que decía que muy pocos se animan a tener ideas y luchar por ideas que sean a futuro en relación a mejorar el mundo, porque es más fácil tener ideas pesimistas también, ¿no? Y bueno, Es y más sí, fácil decir que la sociedad es una cagada, es más fácil decir que estamos todo mal, que nos vamos a destruir, que nos vamos a morir, que somos un germen. sí, sí, O sea, es que muy no tiene fácil tener solución. esas opciones, digamos, ¿no? Sí, yo puedo creer en que te agarre algún momento que vos digas, la verdad, sinceramente, y te dan ganas de, como de decir, no, ya está, ¿viste? Me di cuenta que la sociedad tal cosa, ¿no? Porque uno por ahí tiene algunas ideas de... ¿Te acordás cuando hablábamos de la deconstrucción? ¿No? Ajá. Y que siempre se asociaba hacia tema feminismo y mujer. Y nosotros decíamos, no, no, hay que deconstruir la vida completa, ¿no? En un millón de cosas, no solo en el feminismo, machismo, cosas, sino que en esto que estamos hablando, ¿no? Ver, y cuando uno ve que, volviendo atrás, lo que recién decíamos de que hay ciertas corrientes también que te van llevando, y bueno, la verdad que sinceramente corrientes políticas, corrientes sociales, ¿no? Avaladas por sistemas políticos, y que llevan por ahí por momentos a que la sociedad, creo yo por ahí, no sé si la palabra se confunda un poco, sino que, bueno, estos discursos de que para mí son muchos de odio, ¿no? De personas que también son dirigentes, ¿no? Que salen después a hablar y a reivindicar ciertas cuestiones, o a volver a retroceder años atrás, quitar derechos a las personas, hablar mal de la homosexualidad, hablar mal de, o hacer chistes. ¿De acordar? Yo cuando era chico se decía, era una palabra ofensiva, era decirle a alguien mogólico. Claro, sí, Eso estaba la palabra desapareció, del gol. ¿no? Eso desapareció. Yo lo Creía escucho yo, todavía, por eso, ¿eh? por eso digo, creía yo, ¿no? Porque yo, lo más grave que yo puedo ver es que un dirigente político, por ejemplo, haga un tuit diciéndole mogólico a otra persona, ¿no? Entonces, No, ahí sí, vos es verdad, ves. me había olvidado de ese dato. Ahí vos ves, Bueno, a eso esto llamo tiene que yo ver las también. corrientes políticas que se van bajando y que van avalando ciertas cuestiones en la sociedad. Entonces, es complicado, pero bueno, por eso mismo vuelvo al tema, o vuelvo a lo último que estábamos hablando, digo que por ahí vos decís, uno, bueno, te da como esa sensación de bajar los brazos, ¿no? De decir, oh, viste, ya está. ¿Viste? La verdad, sinceramente, que la sociedad que yo creía que se iba deconstruyendo en miles de pedazos, en un montón de cosas, no es tan así, ¿no? Sino que había mucha gente que no se manifestaba por una cuestión de que sabía que estaba mal y que ahora lo avala un discurso político el ir por ciertas cuestiones, ¿no? Es complicado, es Sí, sí. Y, engorroso, pero es y así. volviendo al tema, Nahue, como esta idea también de que ahora, así como me contabas este ejemplo del presidente que promueve estos discursos, Sí, sí, es sí, parte de Milei los le dijo procesos, una de los foto a mogólico a procesos. Nacho Torre, por ejemplo, ¿no? Claro, Sí. sí, sí. Es parte de los procesos también de medicalización. Por eso digo que esto es una forma también de que nosotros lo volvemos interior dentro de los modelos y las formas de vivir. Sí. Nos volvemos sujetos que están atravesados por lo medicalizante, digamos, Ah, ¿no? sí, Y claro. tenemos estos tipos de discursos. O sea, no es solamente mi ley, es una gran parte de la población que No, avala todas estas ideas, digamos, bueno, ¿no? claro, por eso, a Eh, eso voy, es lo que yo digo, pero si vos tenés que la cabeza de un país avala esta idea, obviamente que después la gente que lo piensa va a salir y lo vuelve a decir, se vuelve a instalar. A eso voy. Esa es la Vale. corriente que Bueno, yo por eso digo hay que que, se baja. claro, sí, sí, por eso está bueno ahí pensarlo como modalidad de resistencia en estos espacios que estamos construyendo, ¿no? Ujú. Y yo pensaba que,
volviendo a la temática del proceso de medicalización, que también hay una cuestión, ahora sí toco la parte de lo farmacológico, porque no todo proceso de vuelta, no todo proceso de medicalización tiene que ver con una instancia de farmacolización, o sea, de que haya Claro. de por medio un fármaco interviniendo ahí generando esto. Sin embargo, también tiene que ver con parte de la medicalización, Sí, sí. la farmacolización con parte del proceso, ¿sí? Ujú. Y Bien. esto, Sí. ¿qué decía Nau? No, 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 no. Te estaba escuchando. Ah, y esta idea de que se promueve esta cuestión también de la farmacolización es que nosotros somos, esto es parte de la dialéctica del consumo, de la cultura del consumo, digamos, ¿no? Ujú. Y en estos procesos no es que solamente en este proceso de medicalización lo ejerce el médico y los profesionales nomás, lo ejercemos todos, lo ejercemos los consumidores, que somos todos, ¿no? Los mercados de la salud, las industrias farmacológicas, las farmacéuticas, ¿no? Que ya hemos charlado en algún momento como, por Sí. ejemplo, cómo las industrias farmacológicas abarcan ciertos sectores de la sociedad y, por ejemplo, no sé, la otra vez contaba un caso brevemente del Ministerio de Educación, estaba el presidente del Ministerio de Educación, el ministro, eh, en la que una farmacéutica le decía que le sondeaba toda la Tierra del Fuego para ver en sus escuelas cuánto porcentaje de TH tenía. Obviamente que la empresa era extranjera, multimillonaria, y le parecía muy raro porque se lo ofrecían de manera gratuita esto, ¿no? El sondeo epidemiológico en salud mental. Se lo vendían totalmente como genuino, científico, basado en evidencia. Eh, y esto había toda una tramulla del mercado. El ministro por suerte fue bicho, le preguntó a una profesional de la salud mental qué estaba pasando ahí porque le parecía raro, todo gratis, que un sondeo masivo de cantidad de millones de pesos lo hagan así nomás, ¿viste? Y dentro de eso estaban los intereses del mercado, que era sondear y generar un rastrillaje de toda la población y decir, no sé, el 80% de tu niño tienen TDAH, instalás 50 farmacéuticas, 50 farmacias Tal y te cual. empezás a vender el metilfidenato, que es el fármaco para tratar el TDAH, digamos, ¿no? Y así Sí, 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 es se el negocio. comercializa la droga, Claro, sí. ¿entendés? Ujú. Y, y esto también con la biotecnología, también en Internet, que todo el tiempo nos están invadiendo y estableciendo distintos modos de ser y de vivir, que son medicalizantes. Y ahora pasa esto, estás deprimido, antidepresivo, esto, estás ansioso, ansiolítico, Sí. ¿Estás? eh, Algo. ¿estás algo? Sí, hay alguna etiqueta, algo que Sí. tenés, Sí, sí, sí. listo, un fármaco. Está Claro. engripado, Cura Plus. Está con dolor, Actron. Está con dolor de cabeza, aspirina. Entonces, todo el tiempo tendemos a consumir para pertenecer también a la sociedad de alguna manera, porque se construye así el modelo de ser. Y eso genera una angustia cronificada, o sea, nos están alienando y nos están arrebatando una angustia que yo la otra vez lo hablaba cuando hacía la promoción en consumo problemático, promoción de salud mental en consumo problemático en la 739, hablaba de que todo el tiempo, la mayoría de los sufrimientos que estamos atravesando tienen que ver por el orden social y cultural y por la individualización del sujeto, porque cada vez nos están individualizando más, nos hacen responsable a nosotros de lo que nosotros estamos sufriendo por la misma sociedad. Claro. Entonces, medio como que quedamos sin lazos sociales, sin comunidad y tejido social para sostenernos, para entender que es parte de una problemática más social. Cuando se individualiza la problemática que uno atraviesa, el malestar que uno atraviesa, y le saca el carácter social y cultural a eso, te individualizás, crees que estás enfermo, que tenés algún trastorno, crees que es todo tu culpa por no salir de esa posición, digamos, en la que estás. Ujú. Eh, entonces eso se genera, ahí es el proceso de individualización, donde nos quedamos solos, igual que el consumo problemático, la gente todavía cree que es parte del orden o del trastorno o parte de la idea de que es responsabilidad del sujeto nomás salir de esa. Cuando en realidad sabemos que el consumo problemático ya tiene que ver con una problemática social que está totalmente inmersa, o sea, todos caemos en una bolsa esa, ¿no? Eh,
Y entonces ahí es donde se pierde. De hecho, una de las premisas que utilizo bastante para trabajar el consumo problemático tiene que ver con esta idea de que el sujeto atraviesa un consumo problemático por la misma individualización que hay del sujeto, ¿no? O sea, cuando te individualizás y quedaste solo y crees que es todo tu problema, no podés salir casi nunca de esa, porque Claro. te quedás solo, sin lazos sociales, y la gente de tu alrededor lo piensa de esa forma, como sociedad individual, Ujú. como sujetos individuales, los pensamos así, como que el otro que se maneje con su problema y con su trastorno, digamos, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con una problemática social. Y, pero bueno, más que nada, como para ir dándole un cierre a esto también, de los procesos de medicalización, que pensemos esto, que Ujú. pensemos el orden de cómo nos están todo el tiempo atravesando las etiquetas diagnósticas, los charlatanes, entre comillas, profesionales de la salud mental, que intentan explicar todo en un reel de 1 minuto, cuestiones sumamente complejas que se dan a través de fenómenos sociales, culturales, eh, mismo esta resistencia o sea, no, así como decíamos que hay, como que está sumamente politizado y hay un quilombo importante dentro del campo de la salud y muchas disputas por las problemáticas sociales, entendamos que las etiquetas diagnósticas que nos dan los médicos, la forma de farmacolizarnos, todo eso pertenece a un espectro también de los procesos de medicalización. Hago un paréntesis, no quiero decir que los psicofármacos están mal y hacen mal, ¿sí? Que si están bien utilizados a través de un buen proceso terapéutico y un buen diagnóstico, puede generar un montón De de beneficio. ventajas, Sí. y ayudar al proceso. Pero en sí, el fármaco solo no tiene un efecto terapéutico, sino que Claro. ayuda al proceso terapéutico, que es importante decirlo así. Está bueno eso. Está No es bueno que el marcarlo. fármaco te va a curar. Si vos estás depresivo y tomás antidepresivo, no, el fármaco no te va a sacar la depresión. Tenés que Claro. acompañarlo de un tratamiento terapéutico para entender los orígenes, De la esa epigénesis, depresión. digamos, de esa cuestión depresiva, que se te presenta como depresiva, digamos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, esto como que veamos y nos cuidemos mucho, porque el tema de consumir así nomás, porque te tiran una etiqueta diagnóstica a consumir, el estrés, por ejemplo, uno de los casos más grandes, que ahora está totalmente patologizado también y medicalizado el tema del estrés. O sea, vos sufrís estrés y ya tenés una etiqueta diagnóstica esperándote, un antidepresivo o un calmante esperándote ahí a merced de la primer consulta que tomás casi, ¿viste? Eh, entonces esto, nos cuidemos, ya es como que todo el tiempo está todo medicalizado y patologizado, y no es así. La ansiedad, por ejemplo, está muy vandalizada, también muy criminalizada, ¿no? Muy estigmatizada en el sentido, esta era la palabra, demonizada, Bien. ¿no? Y la ansiedad es parte de un proceso también que se da de manera natural ya dentro del cuerpo humano. Ahora nomás apareció toda una cuestión de que se la patologizó, pero nosotros es parte del orden psíquico, digamos, y neurológico, que nos permite todo el tiempo estar en movimiento, tomar acciones, Ujú. decisiones, y no tiene que ver con una cuestión patológica la ansiedad. O sea, padecer ansiedad no quiere decir que tener un trastorno de ansiedad, es totalmente diferente, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, eso, cuidarse todo el tiempo de estas etiquetas, entender que nuestros derechos, porque yo siento que he trabajado con muchos profesionales y la verdad que hay laburos institucionales, que he trabajado en instituciones por un tiempito así para probar, y me han parecido repilantes, ¿viste? Con la formación que yo tengo, de hecho, política también, en el sentido de la sociología, de las ciencias sociales, porque es de donde me posiciono siempre, Ujú. y de la perspectiva de derechos humanos, derechos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, y de la ley de salud mental, te dicen que bueno, que tenés que pararte sí o sí desde un posicionamiento que está reglamentado ya, y que hasta el momento es lo mejor que tenemos. Mucha gente ahora, esto también pasa, eh, que ahora se está como intentando criminalizar y judicializar los procesos de consumo problemático también, o sea, con sustancias ilegales. Por ejemplo, si hay un pibe, no sé, de 15 años, fumando paco, por ejemplo, eh,
se lo quiere vandalizar, ya no se lo quiere ver como un problema parte del campo Claro. de salud comunitaria, ahora se lo quiere meter en cana al pibe por tener drogas ilegales, ¿entendés? Una locura todo lo que está pasando. Y así está Sí, sí, pasando con esta en vez cuestión. de ayudarlo, lo hundí al pibe, porque es la Lo realidad. hundís, claro. Y eso es para taponear, es para hacer el proceso de higienización ahí, de higiene social, digamos, ¿no? Sí, Que sí. son cuestiones totalmente Esconder, deshumanizantes. guardar como se dice, la mugre bajo la alfombra, ¿no? Sí, sí, Eso es lo está que se con quiere todo ese hacer. mismo día. Claro. Es como representar así, no sé, una sociedad de primer mundista, no sé, Claro, que sí, sí. escuchamos, ¿viste? Ahí. Ujú, Pero bueno, eso es cuidarnos de todo eso, ¿viste? ujú. Em, Bien, Manu. pero bueno, más que Ha nada eso. caído bien. Le manda saludos Flavia. Le encantó la columna. Está escuchando la radio, así que le Bueno, mandamos. estaría bueno hacer algo en relación Ya, a las cuestiones de la psicopatología y bueno, y los trastornos del orden ujú, alimenticio, claro. ¿no? Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Nos tenemos que organizar Sí, sí. y lo vamos a hacer. Le mandamos un abrazo grande a la gente, ahí, a todos los trabajadores y trabajadoras de la escuela hospitalaria y domiciliaria 307 que nos están escuchando, así que le mandamos un beso grande, un abrazo grande a todos Y y bueno, todas, muchas ¿no? gracias a todos Docente, los oyentes, docente y a los no docente. profesionales, a los docentes, no docentes, Ujú. a los, a los amigos y a las amigas que siempre escuchan Que también y siempre mandan están. mensajitos. Ujú. Sí, sí. Muchas gracias a todos por oír y bueno, sí, a seguir trabajando estas cuestiones que no tienen que ver con un orden Mira, de lo profesional ni nada, ¿eh? Tienen que acá ver con... Karen, Ajá, Karen manda otro mensaje. Digo, no me quiero olvidar los mensajes porque después no los está bien. pasamos Mayelo, sí, sí, sí. y no los pasamos y nos retan, obviamente, como corresponde, ¿no? Porque encima se Sí, toman la el. otra vez me cagaron a pedo, mi igual, que no mandé saludos ahí. Por ahí nos colgamos un poquito, pero no es nada en contra de nadie, digamos, ¿no? Acá Karen dice, está bueno hablar de la neurodivergencia, dice, en lugares de etiquetas diagnósticas. Muchas veces el diagnóstico da por sentado que hay un neurotipo visto como lo sano, muy bueno reflexionar esto en la radio, me ponen. Así que bueno. Sí, total. Bueno, Karen, seguro que es Karen Urategui, Sí, ¿no? Eh, Urriategui, sí. Urriategui. Estaría bueno invitarla al espacio. Karen está invitada igual para trabajar estas cuestiones de la Claro, neurodivergencia, porque es algo que también lo trabajé y no lo toqué demasiado hoy, pero también tengo una mirada crítica, ¿no? No sé si negativa, pero sí crítica de estos nuevos conceptos que están saliendo, ¿no? ujú, Neurodivergencia, neuroplasticidad, neurotípico, hay un montón de cosas con el neuro, digamos, ¿no? Eh, Así que sí, sí, estaría genial juntarnos ahí a reflexionar sobre estas temáticas y que de vuelta digo que no tienen que ver con algo que pertenece al campo profesional. Siempre le digo a la gente que cuando escuchen esto y hablamos de estas cosas, tiene que ver con la cuestión de promover los derechos y entender cómo defendernos ante estas situaciones, porque el médico te tal dice que cual. vos tenés TDAH y ¿qué le vas a decir? No, no le ¿No? puedo decir nada, el ¿Qué le doctor, el puede médico, decir? la médica, sí. Claro, entonces como cuestionar también esas cuestiones. Nosotros somos sujetos de derecho, tenemos Ujú, la posibilidad de interpelar a cualquier persona que nos trate, que nos dé un servicio. sí, sí, Entonces, así como lo pasa con, no sé, con alguien que te arregla mal algo, lo podés hacer con lo mismo con el médico que te diagnostica mal, ¿viste? tal cual, tal Eh, cual. Así que Esto no bueno, quita, como siempre lo decimos, siempre hay que ir a los profesionales cuando tenemos algún problema, alguna cuestión de salud, salud mental, siempre acudir a los profesionales. Manu, esto siempre lo remarcamos. así es, Nahue. Mm. Y bueno, y si no te gusta un profesional, tenés el derecho de ir a otro. No, esta es Sí, sí, hagan interconsulta Claro, siempre, o sea, no se queden solamente con una mirada cuando se trata de etiquetas diagnósticas, porque hay muchos profesionales que no se analizan, que revolean etiquetas para todos lados. No ujú, funciona así la cosa. De sí, hecho, parte de los procesos de individualización y del el neoliberalismo, como el milenismo ujú, dentro del campo de la salud mental, tiene que ver con esta idea de que las etiquetas diagnósticas sirven como procesos de individualización. ¿Qué quiere decir? Que te dan la etiqueta y después manejate tu problema.
no tiene que ver con el orden contextual, con el orden cultural, ¿no? Entonces como que hay una responsabilización del sujeto ahí que decide, tomá, te doy la etiqueta y manejate, ¿no? Claro, sí, así lo que. Ahora, Eh, ahí ya tenés el cartel en la frente, ahora se lo claro, la manejate. bandera medicalizante, ¿no? Como Claro, hablábamos claro, sí, justo sí, hoy ahí. sí, sí. Así que, Bueno, bueno, Manu, un tema largo, que vamos a seguir tema complejo, seguramente. largo. Saludos, cariños a todos los que escucharon, a la comunidad y a seguir craneando estas cuestiones, Ujú. ¿viste? ¿Cómo te encuentran? ¿En las redes? ¿Alguien que quiera hablar con vos? ¿Alguien que quiera alguna Y consulta? en las redes ¿Alguien? me encuentran en Instagram o Facebook, me encuentran como manu.albornoz o musicoterapia.sarmiento. Bien, Eh, Así que bueno, cualquier cosa ahí me pueden comunicar, está mi tal número cual. de teléfono también, Sí, pueden comunicarse a la radio, sí, a por supuesto. del Sur Noticias, a través de sus medios también, en Instagram, en Facebook, WhatsApp, Ujú. tiene todo. Tenés, Snapchat tenés. To- de a poquito vamos sumando todo, pero bueno, ya no sabemos por dónde entrarle a la gente, pero ya estamos ahí, abarcando todas las plataformas que podemos, de a poquito vamos avanzando para poder también, obviamente, que las columnas de, como siempre lo digo, nuestros profesionales, Manu en este caso, Flavia, bueno, Nati, Luquita Gallardo, que hace deporte, también lleguen a todos y todas de la mejor manera. El que nos quiera ver por YouTube puede, @del Sur TV Sarmiento Chubut. El que nos quiera escuchar por internet o leernos también, ¿no? En delsurnoticias.com. El que quiera seguir las redes sociales, tenés todas las redes sociales de la radio, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? O X. Y si no, simplemente por el corazón de todo esto que es FM Sur 105.5. Manu, te mando Así es. un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a la comunidad, que tengan excelente semana, hasta el próximo viernes y a seguir reflexionando Hasta el estas cosas, próximo cuidémonos. miércoles. Ah, miércoles, perdón, sí, sí. Ya quería que sea Y viernes, te conozco. Ya quería que sea así viernes. que mucho cariño a todos. Un abrazo grande, amigo. Hablamos el miércoles que viene.